Son las 7 de la mañana con 46 minutos y saludamos a esta hora al consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, dirigente nacional de la ANEF, coordinador de la mesa del sector público, Carlos Insunza. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar junto a nosotros. ¿Tenemos algún problema con el sonido, Carlos? No lo escuchamos. Ahí lo escuchamos perfecto. Ahora sí, ni un problema. Sí, Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días. Queríamos conversar con usted respecto de, bueno, ya lo habíamos adelantado en algunas conversaciones que hemos tenido hace algunas semanas respecto de la negociación del reajuste al sector público, que sabemos es algo que se da más o menos por esta época del año y que en esta ocasión no va a ser la excepción. Bueno, como mesa del sector público, ustedes ya han acordado una propuesta. ¿Cómo han avanzado las negociaciones hasta ahora? ¿En qué punto están? Y si ya han tenido algún tipo de respuesta por parte del Ejecutivo. Bueno, estamos aún en la preparación del pliego de negociación. Efectivamente, las 16 organizaciones integrantes de la mesa han acordado el dato estructurante de esta negociación, que por lo menos en lo económico, que es la cifra de reajuste general. Vamos a iniciar este proceso de negociación con una demanda de un 6,5% de reajuste nominal para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y estamos en estos días, de hecho, entre hoy y mañana, jueves, terminando la redacción del pliego para hacer su ingreso. Ahora, efectivamente, hemos estado también durante todo el año y particularmente en esta etapa de cierre de año avanzando en la implementación de los acuerdos alcanzados en el año 2022. Durante el año 2023 se han venido desarrollando 17 mesas de trabajo en distintas materias acordadas en el pliego en temas laborales. Hemos estado en mesas de trabajo que están debatiendo respecto de la evaluación y continuidad de los incentivos al retiro en el sector público. De materias de cuidado infantil, otras sobre seguridad funcionaria, hay materias sociales, y estamos en una etapa en la que estamos cerrando esas mesas, buscando construir acuerdos y proyectar su implementación, en algunos casos dentro de la misma ley de reajuste. Pero por lo pronto el acuerdo de la mesa es entregar el pliego al gobierno en lo que queda de esta semana, de manera de iniciar ya el proceso formal de intercambio y negociación para el reajuste de este año. Carlos, buenos días. Buenos días. Este 6,5% que se pide de reajuste para el sector público, ¿es parejo para todos los funcionarios, independiente de cuál sea el monto, del grado en el que estén? ¿Y en qué se basa? ¿Cuáles son los argumentos para que sea un 6,5%? Sí, efectivamente la demanda, como ha sido bastante tradicional de parte de la mesa del sector público, es un reajuste general. Sí, se nos quedó ahí congelado. Carlos, vamos a ver si es que podemos a lo mejor retomar en otro formato el contacto con él para que podamos tener la información ahí clara respecto de lo que va a ser este reajuste, Juanita, que va a estar ahí seguramente con todo este escenario no macroeconómico a nivel país, que sabemos muchas veces se utiliza como excusa para no avanzar precisamente en derechos de los trabajadores, en el sentido de que el crecimiento no ha sido a lo mejor el esperado. El crecimiento de este año no va a ser definitivamente. Claro, entonces, claro, ahí generalmente se termina cortando el hilo por a veces lo... Claro, lo que pasa es que también tenemos que tener claro que en el sector público los sueldos en general son bastante mejores que en el sector privado. Pero también hay muchas diferencias. Hay diferencias y por eso preguntaba si era parejo, independiente de cuál sea el monto y el grado. Sí, ahora ya pudimos retomar el contacto con Carlos. Carlos, a la clásica, ¿no? Mejor por teléfono para no tener ningún tipo de problema ahí con el mensaje. Habíamos quedado pendientes respecto de lo que te había preguntado Juanita, ¿no? Respecto de los criterios para determinar este reajuste. Sí, solo para complementar, efectivamente es un reajuste parejo el que estamos demandando.
pero en el pliego las organizaciones han resuelto poner un foco muy particular respecto de los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos. Las demandas que vamos a expresar en materia de ingresos mínimos en el Estado, que tienen su propia regulación, que no son los mismos del Código del Trabajo, y de algunas bonificaciones que están focalizadas en trabajadores y trabajadoras de menores ingresos, están incorporadas dentro del pliego como una prioridad para esta negociación. Y los criterios para la construcción de este 6,5, bueno, en este caso nosotros estamos enfrentando este proceso de negociación en una situación económica mejor que la del año pasado, no sin complejidades, pero el año pasado lo enfrentamos con una situación económica, una situación fiscal muy compleja, con una inflación de un 12%. Hoy día estamos con una proyección de inflación en cifras oficiales que está en el rango del 4,2%. Por tanto, la cifra de reajuste tiene que ver con la recuperación plena del poder adquisitivo perdido. Estamos además, el año pasado, finalmente el 12% de reajuste y la inflación real que se expresó, hubo una leve diferencia. Estamos también planteando la recuperación de esa brecha y estamos planteando una cifra de reajuste real que a nosotros nos parece que está ajustada, que se explica a propósito de esta mejora de las condiciones económicas y particularmente de las proyecciones para el próximo año. Uh-huh. Pero es una cifra que con la que buscamos iniciar esta negociación y evidentemente, como les explicaba, el pliego tiene algunos focos más en materia de remuneraciones, particularmente respecto a los trabajadores y trabajadoras que menos ganan en el Estado. Sí. Carlos, bueno, usted comentaba algunos temas, pero ¿qué otros aspectos van a ser parte de este petitorio al gobierno? Y lo pregunto también en el sentido porque hemos visto durante las últimas semanas, durante los últimos meses, cómo se han ido sucediendo distintos conflictos entre trabajadores de reparticiones del Estado con sus servicios. Lo vimos, por ejemplo, o lo hemos visto con los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos. Ahora trabajadores del Ministerio de Educación también iniciaron un proceso de movilización. ¿Cómo se ve eso también? Sí, bueno, en el pliego se van a expresar, como explicaba, una serie de demandas de continuidad de discusiones que están en marcha. Nosotros tenemos una cantidad de mesas que han venido trabajando y algunas que ya tienen acuerdo de proyección para el próximo año. Algunos focos muy claros. Tenemos un acuerdo con el gobierno en términos de que estamos debatiendo sectorialmente a nivel de educación, de salud, de municipales, del Estado central, de universidades, en distintas instancias. Respecto de la implementación de la reducción de jornada de 40 horas, que en el sector público es un tremendo desafío, porque no se trata solo de reducir las jornadas, que además tiene una serie de complejidades por los marcos legales y la forma en que rigen al empleo público, sino que se trata de hacerlo y de proyectarlo en un formato en el que garanticemos la plena continuidad de servicio y que no haya degradación de nuestra atención hacia nuestros usuarios, y por tanto hay temas de dotaciones, de jornada, de ajustes que requieren ser discutidos respecto a esa materia. Tenemos también un foco respecto de algunas materias de trato laboral. Tenemos una mesa de equidad de género instalada. Tenemos constancia y efectivamente ha aparecido un estudio en estos últimos días que lo vuelve a ratificar de que las brechas salariales en el sector público entre hombres y mujeres siguen siendo muy importantes, pese a que son menores a las del sector privado, y tenemos un formato de trabajo en función de abordar esas materias. Por tanto, bueno, la negociación del sector público en los últimos años ha venido avanzando hacia un formato de negociación continuo, en que se funciona entre el gobierno y el sector público durante todo el año, porque muchas veces, o la mayor parte de las veces, las materias que se tratan en el ámbito laboral en el sector público, por la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras involucrados, por la sensibilidad que tiene los espacios de trabajo que atienden a personas respecto de las cuales garantizamos derechos, requieren discusiones más largas.
Y efectivamente, en este pliego también se expresan algunas demandas que tienen que ver con lo que tú planteabas, con que hemos podido presenciar un incremento de la conflictividad en el sector público, y nosotros entendemos que si bien el gobierno tiene que cumplir algunas tareas y ha hecho un esfuerzo importante en materia de consolidación fiscal a propósito de la situación que nos dejó la pandemia, también es momento de que debatamos con el gobierno y particularmente con el Ministerio de Hacienda respecto de cómo se pone al día una serie de demandas pendientes en el sector público que se postergaron a propósito de la responsabilidad de los trabajadores del Estado en situación de pandemia, en situación de estallido social, pero que ya después de varios años en que se han venido postergando, requieren respuestas concretas y no pueden seguir siendo sujetos de simple postergación por razones de restricción fiscal. Carlos, nos queda solo un par de minutos, pero no puedo dejar de preguntar a propósito justamente de todas estas cosas pendientes y de soluciones. ¿Cuándo se va a abordar el tema de fondo, que es replantearse la forma en que están las plantas, por ejemplo, de los ministerios que no dan abasto, que fueron creadas y fueron hechas para otra época? El tema de la gran cantidad de funcionarios honorarios que tienen que entrar a suplir funciones que simplemente las plantas no contemplan. ¿Cuándo se va a abordar el tema de la modernización finalmente de la carrera funcionaria dentro del Estado? O sea, ese es un gran pendiente, efectivamente, pero es un pendiente que no es que esté fuera de la órbita de los debates que estamos dando. De hecho, dentro de estas mesas de trabajo que tenemos y que hemos estado trabajando este año, hay una mesa que para nosotros ha sido muy importante por la señal que ha dado, que es que se instaló una mesa tripartita entre la Asociación Chilena de Municipalidades, los trabajadores municipales, las organizaciones sindicales de los trabajadores honorarios del ámbito municipal y el gobierno, en función de discutir respecto de la situación de precariedad que tienen miles y miles de trabajadores en el ámbito municipal. En el Estado Central el tema de honorarios lo venimos abordando desde hace más de 10 años y hemos reducido significativamente en acuerdos con la mesa del sector público, entre la mesa del sector público y distintos gobiernos, esas materias. Y efectivamente respecto Pero no se han abordado el tema de las plantas, Carlos. Y el tema de las plantas efectivamente es un tema en que hay un pendiente y en que justamente varias de las movilizaciones que ustedes mencionaban están vinculadas a eso. La de impuestos internos, que es mi propio servicio. Entonces hay un debate que está en curso y a mí me parece que efectivamente ha habido, tal como en otras materias que refieren al Estado, una dificultad muy profunda de los gobiernos, del mundo de la política, del Congreso, para abordar estas materias, porque finalmente, dependiendo de si se es gobierno o si es oposición, se va cambiando de posición y hay mucha dificultad para alcanzar acuerdos respecto a esta materia, porque finalmente el momento en que se regula el empleo público, por lo menos en nuestra mirada, se termina o se cierran muchas de las brechas que permiten el uso del Estado como botín. Y a nosotros nos parece que ahí hay una dificultad, que finalmente no hay suficiente convicción en el mundo político para avanzar hacia la profesionalización del Estado, porque finalmente, más allá de los discursos y más allá de las posiciones que se expresen públicamente, hay un uso intensivo de los gobiernos de turnos del Estado como botín. Y a nosotros nos parece que eso sigue siendo un elemento muy negativo que daña a la función pública y que efectivamente también es parte de las agendas que queremos abordar. El gobierno ha comprometido una agenda de modernización que lamentablemente está retrasada y nosotros lo que le hemos expresado al gobierno es que estamos absolutamente disponibles a hacer ese debate, a avanzar en un proceso de discusión que permita una reforma integral, pero una reforma integral que ponga en el centro el fortalecimiento de la función pública y que ponga en el centro las necesidades de la ciudadanía y por tanto que acote y que fortalezca la capacidad de los funcionarios públicos de ser el ente de control permanente al servicio de las mayorías de nuestro país. Carlos Insunza, dirigente de la ANEF, coordinador de la Mesa del Sector Público, agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que tenga un buen día. Muy buen día y muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día.
8 de la mañana con 2 minutos, hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque en breve llega Patricio López para continuar con el programa y Juanita, nosotros ya nos reencontramos mañana. Hasta mañana.